Y qué lástima. Cuando todo está bien, cuando todo está lujoso, cuando hay paz, tranquilidad con todos los enemigos alrededor, empiezan las guerras internas. Sabemos que el Bet HaMikdash Arishon se destruye por 3 pecados, los mencioné. Avodah Zarah, Shefechot Damim y Gilui Arayot. El segundo Bet HaMikdash se destruye por odio gratuito. Judíos contra judíos. Qué dolor, pero fue la realidad. Odio entre hermanos, destrucción del Bet HaMikdash Sheni. Puedes oír los lamentos. Una brutal guerra se está desarrollando entre 2 violentos enemigos. Pero si escuchas atentamente, los gritos de los guerreros y los lamentos de los heridos son dichas en el mismo idioma. Ambos pertenecen a la misma nación. Yehudim están luchando contra Yehudim. Esta guerra estalló aquí, en Jerusalén, hace 2000 años y fue el inicio de la gran revuelta judía contra Roma. Una rebelión que culminó con la destrucción total de Jerusalén y el Bet HaMikdash. 3 meses antes, Iyar 66 era común. Todo empezó cuando el gobernador romano, Gessios Florus, envió a sus legionarios a saquear el tesoro del Bet HaMikdash. Esta fue la gota que derramó un vaso lleno de violencia, asesinatos y robos que el gobernador romano había dirigido contra Yehudá y Jerusalén. Los Yehudim no están dispuestos a tolerar más esta humillante situación y, equipados con armas improvisadas, atacaron ferozmente a los legionarios romanos, expulsándolos del Bet HaMikdash. El levantamiento rápidamente se esparce y los Yehudim liberan el Har HaMoriah del yugo romano y anulan el Corbán por el bienestar del emperador romano. No hay ninguna duda, esto es una rebelión contra el Imperio Romano y la guerra no tardará en estallar. Esta emergencia obliga a reunir al Cohen Gadol, altos funcionarios y la gente adinerada. Están aterrados al pensar la terrible respuesta que el emperador romano va a dejar caer sobre la ciudad y harán lo que esté en sus manos para calmar los ánimos. Estamos en riesgo mortal. Quieren desenvainar las espadas romanas. Es un suicidio. Pero nadie quiere escucharlos. El pueblo sigue viendo con desprecio a los Kohanim Agdolim, a los altos funcionarios y a los judíos ricos. Los odian. Pero, ¿por qué? ¿Qué provocó este intenso odio? Para encontrar las raíces de esto, visitemos la ciudad alta de Jerusalén, donde viven los Kohanim, los altos funcionarios y la gente adinerada. El barrio judío, la ciudad vieja, Jerusalén. Aquí, unos metros por debajo del nivel de las calles del barrio judío, es donde el profesor Nachman Avigad descubrió los restos de un rico vecindario donde vivieron familias de Kohanim, esto al final del periodo del Bet HaMikdash Sheni. Aparentemente toda esta riqueza había hecho de Jerusalén una de las ciudades más ricas del mundo antiguo, y los más beneficiados de toda esta riqueza eran, obviamente, los Kohanim. Esta casa, por ejemplo, mide poco más de 600 metros cuadrados. Cuenta con un piso de mosaicos, paredes adornadas con pinturas, inclusive el techo está ricamente decorado. Aquí, en la enorme sala de visitas, el Cohen recibía a sus invitados y luego se sentaban a cenar usando una hermosa vajilla hecha a la última moda romana. Algunos de estos hallazgos son muy especiales, como estos trastes de piedra hechos a mano. Todo esto, junto con las mikvaot descubiertas aquí por el profesor Avigad, son signos claros de que aquí vivían Kohanim, quienes eran muy meticulosos en la observancia de las leyes de la pureza ritual. Tanta ostentación enfureció al pueblo, que pensaba que todas estas riquezas se habían acumulado a expensas de ellos. Entre los hallazgos destaca esta piedra que tiene grabado el nombre Kratos, que es el nombre de una familia de Kohanim mencionada no muy favorablemente en la Gemara. La familia Katros, junto con otras familias sacerdotales como Baitus y Ben Fiabi, ocuparon posiciones claves dentro del gobierno y tomaron ventaja de ello para dominar al pueblo con fuerza y agresión. La corrupción estaba tan extendida que las familias sacerdotales pagaban por ascender hacia el puesto del Cohen Gadol sin ningún remordimiento. Dejando de lado cualquier escrúpulo, tomaron el control total del tesoro del Bet HaMikdash.
Desde sus sencillas casas, ubicadas en la ciudad baja, el pueblo veía con odio y rencor las fabulosas casas de la ciudad alta. Ahora vemos claramente el por qué iniciaron la revuelta. La gente no estaba dispuesta a escuchar las razones y argumentos de los Kohanim. Ante sus ojos, solo se preocupaban por ellos mismos y colaboraban directamente con el enemigo. Cuando el riesgo de guerra aumentó, los Kohanim, desesperados, pidieron la ayuda de las legiones romanas, un ejército extranjero, para reprimir la rebelión de sus propios hermanos. El pueblo reacciona con tremenda furia. El odio contenido estalla por todas las calles de Jerusalén, ahogando a la ciudad en una enorme ola de sangre y fuego. Las hermosas mansiones de los Kohanim y de los altos funcionarios arden en llamas. La guerra entre hermanos devora las calles de Jerusalén. Judíos están matando a judíos y la sangre inunda las calles. Y esa es regla de vida. Cuando no hay shalom en el bait, en la casa, en la comunidad, entre nosotros, no hay shalom desde afuera también. Cuando uno pisa al otro, llegará el enemigo y los pisará a los dos. Y es lo que pasó. Lamentablemente, vivíamos en Israel en esa época predestrucción del templo, segundo, una realidad amarga. Todos contra todos. Tzdukim, Baitusim, los Prushim, los Kohanim contra el pueblo contra los que quieren salir y rendirse, los que quieren guerrear, todos contra todos. Y eso se llama perder el escudo de la hermandad. Y que la unión haga la fuerza es una frase bonita, pero si no hay unión, por lo tanto, no hay fuerza. Y el enemigo con facilidad gana. Bajo la bota romana, Yehudá bajo gobierno de los procuradores romanos. La gran rebelión contra los romanos, que estalló en el año 66 de la era común, pudiera ser vista como un acto de locura. ¿Qué estaban pensando los residentes de Yehudá? ¿Que un puñado de valientes guerreros podrían derrotar al imperio romano? ¿Una brutal y eficiente máquina de guerra que había conquistado a la gran mayoría del mundo? Suena totalmente absurdo, incluso parece una locura. Regresemos 2000 años atrás, cuando Yehudá estaba bajo el yugo de los romanos. Por aproximadamente 70 años, los Yehudim disfrutaron de una relativa época de libertad bajo el gobierno de Yehudá. Entonces, en una linda mañana, los Yehudim despertaron a una nueva realidad. Un despiadado gobernador romano controlaba su tierra y sus propiedades. Esto sucedió en el año 6 de la era común, cuando el emperador Augusto decidió reemplazar el gobierno yehudí con un procurador romano quien gobernaría directamente y que haría todo lo necesario para llenar sus cofres del tesoro. Aún antes de llegar al magnífico palacio del procurador, ubicado en Cesarea, sus oficiales ya estaban haciendo un censo. Los oficiales iban casa por casa revisando y registrando a cada persona y sus posesiones. Ningún yehudí pudo evitar los duros impuestos, aún el más pobre granjero. Imaginen a este pequeño niño viendo por la ventana cómo los legionarios romanos golpean a su padre solo porque no pudo pagar los pesados impuestos. Esta escena es dolorosa y humillante, pero cosas mucho peores pasarán muy pronto. El ambiente en Jerusalén cambió drásticamente. Los legionarios romanos fuertemente armados patrullaban por las calles de la ciudad burlándose de los Yehudim y de su religión. Por las noches se podían oír los salvajes rugidos que provenían de los sangrientos y violentos espectáculos. Pero lo más humillante era que los romanos se entrometían en el servicio del Bet Hamikdash. De acuerdo a las nuevas reglas del gobierno, el gobernador romano designaba al Cohen Gadol y a partir de ese momento, junto al Corbán Tamid para Hashem, se agregaría diariamente un corbán por el bienestar del emperador romano, un símbolo de sumisión y opresión. El pueblo judío estaba furioso, pero desde la cima de la fortaleza Antonia, construida a un lado del Har Moriah, los romanos vigilaban cuidadosamente a los Yehudim y a la menor señal de desobediencia, los legionarios romanos tomarían los ropajes ceremoniales del Cohen Gadol, con lo que pondrían fin al servicio del Bet Hamikdash. Bajo estas circunstancias, ¿qué se puede hacer? Los Kohanim Gedolim y los Yehudim adinerados saben muy bien lo que les harán los romanos a cualquier rebelde. Ellos creen que la ocupación romana es un decreto de Hashem, por lo tanto no hay que oponerse. Aquí, en Cesarea, incluso puede que en este mismo lugar, donde se encuentran las ruinas de un Bet Knesset de la época bizantina, fue que la tensión llegó al punto de ebullición. En un Shabbat, varios habitantes de la ciudad hicieron un corbán pagano justo en la entrada del Bet Knesset y todo explotó.
La provocación vino acompañada de golpes y maldiciones, y después de la terrible pelea, los Yehudim abandonaron la ciudad, dejando atrás sus casas y posesiones. Tan solo tomaron su Sifrei Torah y escaparon de la ciudad. El gobierno romano hostigó a los Yehudim de todas las formas posibles, y el nombramiento de nuevos gobernantes solo empeoraron las cosas. Los nuevos gobernadores, que eran más corruptos y ambiciosos que los anteriores, vieron una oportunidad para enriquecerse a costa de los residentes, y no se tentaron el corazón para exprimir hasta el último centavo. La vida de los judíos bajo los gobernadores romanos se fue tornando en algo terrible, realmente insufrible, y bajo estas condiciones es muy difícil reaccionar racionalmente. Y de nuevo, después de las demostraciones de enojo de parte del Creador, cuando el enemigo llega y amenaza, saquea, y después que empieza pequeñas destrucciones, no recapacitamos, no sabemos darnos el abrazo. Cuando Amán lo intentó, Esther y Mordejai reaccionaron rápido en ese entonces, diciendo a todos: únanse, lejkenos et kol hayudim. Y la unión causó el milagro de Purim. Aquí no ocurrió. Las peleas siguieron y la destrucción llegó. La última batalla por Jerusalén y la destrucción del segundo templo. En la primavera del año 70 de la era común, el emperador Titus marcha con sus legiones desde la orilla de la costa hasta Jerusalén. Él está muy enojado. Han pasado 4 años desde que el ejército romano pudo sofocar la terrible rebelión que estalló en Yehuda. Los Yehudim luchan resueltamente por cada pedazo de tierra. Incluso el venerado comandante Aspasianos, el padre de Titus, no logró someterlos. Ahora es el turno de Titus de terminar todo. A su disposición está la máquina de guerra más poderosa del mundo. Decenas de miles de legionarios están entrenados y equipados con las mejores y más sofisticadas armas, así como de artillería mortal. Frente al poderoso ejército de Roma, se encontraba un pequeño ejército de guerreros, que lucharía por su libertad hasta la última gota de su sangre. Está en marcha la última campaña de la gran revuelta contra los romanos. Será una campaña que nunca se olvidará. En la oscuridad de la noche, Titus envía a sus soldados desde 3 direcciones hacia Jerusalén. Con la luz de la mañana del 14 de Nisan, la víspera de Pesaj, los residentes de Jerusalén se despiertan con una vista escalofriante. 60.000 soldados romanos sedientos de guerra rodean la ciudad por todos lados. Solo ahora, cuando los romanos están a las puertas de la ciudad, se están viendo claramente las dimensiones del desastre provocado por la guerra civil que azotó la ciudad. Como resultado de las luchas entre los diversos grupos, partes enteras de Jerusalén fueron destruidas y cientos de almacenes de alimentos que proporcionaban alimentos esenciales durante los combates y batallas fueron incendiados y no quedó nada de ellos. Demasiado tarde los rebeldes unen fuerzas contra el enemigo real, pero la escasez de armas y soldados lo compensarán con coraje y una gran audacia. Los Yehudim toman la iniciativa con sus propias manos y responden rápidamente, atacan a los romanos incluso antes de que se hayan terminado de preparar para la batalla. Los sorprendidos romanos se dispersan por todas partes. El propio Titus escapó de la muerte por muy poco. Cuando los romanos lograron recuperarse, los Yehudim ya habían regresado para esconderse detrás de las poderosas murallas de Jerusalén. Estos muros son el principal problema de Titus. Jerusalén se asienta sobre una colina y está rodeada por 3 murallas fortificadas, y cada una es más fuerte que la anterior. Para vencer estas defensas, Titus debe levantar enormes rampas de tierra hasta la altura del muro, para montar sobre ellos las torres de asedio y los arietes de hierro que romperán la muralla. Con estas enormes catapultas, los soldados de Titus bombardearon a los defensores judíos. Esto aseguró que no se interrumpiera la construcción de las rampas. Cada una de estas piedras pesaba unos 26 kilogramos y volaba a una velocidad de decenas de kilómetros por hora. Cuando esta piedra se estrelló contra la pared, era deseable no estar ahí. Bajo una potente cobertura de artillería, el ariete de hierro llega a las paredes y las golpea. El ruido es ensordecedor. El ariete más grande, apodado Nikon, es el primero en romper la pared.
Los soldados romanos irrumpieron en el barrio de Beit Zeita, matando sin piedad a los residentes y prendieron fuego a todo el vecindario. A los pocos días, el segundo muro cae y el sistema de defensa yehudí comienza a desmoronarse. Titus dirige a sus soldados hasta el muro más interno y poderoso de Jerusalén, la primera muralla. Aquí, frente a la fortaleza Antonia, concentra la mayor parte de sus esfuerzos. Antonia es la fortaleza más grande y poderosa de Jerusalén. Ordus la construyó al norte del Arabait para asegurar el Bet Hamikdash. El movimiento de Titus está bien calculado. Tan pronto como la fortaleza Antonia caiga, caerá el Bet Hamikdash. Cuando el Bet Hamikdash caiga, los Yehudim perderán toda esperanza y Jerusalén finalmente caerá en sus manos. Pero nada lo preparó para lo que está sucediendo ahora. En una atrevida operación, los soldados de Yohanan de Gusalab logran cavar un túnel debajo de la rampa de tierra. La tierra frente a Antonia tiembla desde sus cimientos y se derrumba bajo los soldados. Al mismo tiempo, Shimon Bar Yora ataca a los arietes. Cientos de soldados romanos murieron y muchos más resultaron heridos. De inmediato, el ataque de los legionarios se detuvo y todo el ejército romano fue expulsado de la ciudad. Conmocionado por el fracaso, Titus convoca urgentemente a sus comandantes y decide cambiar de táctica. Si no era posible tomar la ciudad, la rodeará desde el exterior con un sistema de asedio y dejará morir de hambre a los Yehudim. En un tiempo récord de tan solo 3 días, Titus erige un enorme muro alrededor de Jerusalén. Un anillo de estrangulamiento de 7 kilómetros de largo refuerza su control sobre la ciudad, bloqueando todas las líneas de suministro. Ahora, el hambre golpea cruelmente a la ciudad. La gente busca en las alcantarillas algo de comer, y los niños pequeños deambulan por las calles en busca de una rebanada de pan. Las tensiones en la ciudad están aumentando. Aquellos que aún tienen un poco de comida la ocultan cuidadosamente. Otros intentan escapar de los soldados y huir de la ciudad. La fatiga y el hambre debilitan a los guerreros Yehudim. Esta es la oportunidad de Titus para dar el golpe final a Jerusalén. El ejército romano está concentrado completamente en una misión: conquistar la fortaleza Antonia y controlar el camino al Bet Hamikdash. Solo después de feroces batallas, las tropas de Titus se apoderan de la fortaleza Antonia. El 17 de Tamuz les ordena demoler la poderosa fortaleza hasta los cimientos. Este día, cuando según la tradición la muralla de la ciudad fue derribada, está fijada en el calendario yehudí como un día de ayuno y luto. Los servicios religiosos en el Bet Hamikdash cesaron por completo y durante las siguientes 3 semanas, conocidos hoy en día como Ben Hametzarim, los Yehudim pelearán sangrientas batallas combatiendo cara a cara por todos lados. Los arietes lograron romper el muro occidental en el Harabait. Las escaleras están apoyadas en los restos de las murallas y los soldados romanos fluyen en masa hacia el Hatzer del Bet Hamikdash. Parece que esta campaña está cerca de su culminación. Pero lo que sucede a continuación es infinitamente increíble. Cuando los Yehudim comprenden que el Bet Hamikdash está en peligro real, sacuden todos los sentimientos de hambre y debilidad. Miles de habitantes de la ciudad, mujeres, hombres, ancianos y jóvenes, todos aquellos capaces de sostener las armas, se unen a los guerreros y juntos, como un solo hombre, atacan a los romanos y bloquean el camino al Bet Hamikdash. Solo un arma puede derrotar el fuego de la fe que arde en los corazones de los combatientes Yehudim: el fuego ardiente de las antorchas. De hecho, en la noche de Tisha B'Av, Titus envía fuego a las puertas que rodean el Arabait. En el camino, los romanos matan a cualquiera que se interponga con ellos. Las llamas se extendieron rápidamente y se acercaron a la entrada del Ejal. Justo antes de arder en llamas, Titus convoca a sus comandantes para una discusión final, una discusión que decidirá el destino del Bet Hamikdash.
La ira por las pérdidas causadas por los Yehudim y la idea de que mientras el Bet HaMikdash permanezca en pie, los Yehudim seguirán luchando contra los romanos, decidió su destino, para que vean y teman. El 9 de Ab hacia la tarde, Titus da la orden el día siguiente, el 10 de Ab, sus soldados encienden un fuego en el Bet HaMikdash. El Bet HaMikdash, que durante siglos fue fuente de inspiración, fe, moralidad y justicia para el pueblo de Israel y para toda la humanidad, ahora está en llamas. Los gritos de los Yehudim suben hasta el corazón de los cielos. Doloridos y conmocionados, los prisioneros Yehudim marcharon por las calles de Roma, y ante sus ojos el botín tomado de Jerusalén, la menorá de oro y los utensilios sagrados del Bet HaMikdash. Roma celebra su victoria con procesiones triunfales, enormes monumentos y la creación de una moneda especial, glorificando y perpetuando la opresión de Judá. Jerusalén llora y se lamenta, mientras se hunde en capas de ceniza y destrucción. Después de 5 años de lucha tenaz contra la potencia más fuerte del mundo, el segundo Bet HaMikdash fue destruido.